Amigos de Canal 3 Multivisión, sean bienvenidos a Nuestras Raíces. Acompáñenos a conocer este centro de pinturería u obraje añilero, el cual fue uno de los principales de la comarca de aquel tiempo, en donde los nativos fermentaban el jiquilete, de donde extraían el añil y con él teñían vasijas, plumas, murales y vestigios arqueológicos, mientras los españoles aprovecharon para curtir cueros y ordenar el teñido de los trajes de los nativos. Luego, trasladarlos en mulas hacia el puerto de Iztapa en épocas remotas, y también que éste sirviera para teñir túnicas de frailes e imágenes religiosas. Hoy, nuestras cámaras empiezan su recorrido viajando a pocos kilómetros del casco urbano de Guazacapán, para internarnos con ellas a la finca San Jacinto Las Pilas, cercana al ancestral pueblo de Simajá, como llamaron los ancestros a Guazacapán en la época precolombina. Las Pilas Ancestrales de San Jacinto en Guazacapán. San Jacinto Las Pilas es una finca asentada a 4 kilómetros de Guazacapán. Para ello, debemos transitar por la ruta carretera oriente. Al llegar a Platanares, cruzamos hacia el sur, buscando el Camalote. En este callejón pavimentado, nos conducimos hasta llegar a la parte de terracería. Estas tierras fueron adquiridas a finales del siglo pasado por el señor Mariano Centeno Nerio, quien llegó procedente de Atacoahuachapán, El Salvador. Este, huyendo de la guerra del Totoposte, al fallecer, heredó la misma a sus hijos, al mando de don Rodolfo Centeno, quien se encargó de hacerla crecer. Era una de las propiedades más grandes de estas tierras, la cual era rica en ganado cimarrón. Aquel ganado que desaparecía de 1 a 2 años y cuando volvía a su querencia, lo hacía con una nueva cría. Además, rica en árboles frutales, maderables y jiquilete, donde con trabajo tesonero el señor Centeno aprovechó las riquezas de la región para salir adelante. En este recorrido, nuestras cámaras captaron la forma en la que algunos montículos lucen destruidos por haber dado paso hacia las otras comunidades en la parte baja del pueblo. Todavía es posible encontrar uno de los montículos más altos, el cual afortunadamente está protegido por algunos árboles que con follaje le dan sombra y mantienen su elevación como si el tiempo no le pasara factura, en tanto que otros pequeños permanecen entre potreros como fieles testigos de aquel pasado prehispánico. Es importante mencionar que los montículos o cerritos eran utilizados por los ancestros para sus entierros, para guardar sus armas de guerra, religiosidades, para vigilar al enemigo o para demarcación territorial. La finca San Jacinto Las Pilas fue parte de los asentamientos ancestrales de Xincas y Pipiles en épocas prehispánicas, es decir que perteneció a la jurisdicción del antiguo Etzimajá, nombre precolombino de Guazacapán que significa donde se fabrican ollas y comales, por lo que el lugar aún posee varios montículos que conservan muchos secretos de aquellos moradores. Asimismo, atesora entre sus entrañas algunos vestigios arquitectónicos coloniales, los cuales fueron construidos con mano de obra de nativos a base de piedra, ladrillo, cal y canto. Estos vestigios arquitectónicos se conocen como Las Pilas, de donde se deriva su nombre, San Jacinto Las Pilas. Al costado, en la parte norte de estas pilas, se pueden apreciar empedrados colocados de canto, los cuales marcan la trayectoria del acueducto que conducía el agua hacia las mismas. Una vez que se estableció la colonia española en estas tierras, se dice de que una de las principales fuentes de comercio era también abastecer a otros lugares con lo que eran los cueros. Y en esta área se estableció específicamente un lugar donde se podía decir que había una producción en donde se podía teñir, se podía realizar el procesamiento de todos los cueros. Para esto, después de que se estableció muchos lugares como el Curato de Guazacapán, lo que ahora estamos viendo es un acueducto que era el que a 2 kilómetros se lograba darle agua a estas 5 pilas que
que en un momento más vamos a estar viendo, de las cuales las personas se aprovechaban para poder realizar este procesamiento del cuero. Estos acueductos básicamente le daban el fluido vital a este proceso. Uno de estos canales, de estos acueductos que en esta área surtía era la pila número 3. En detalle ustedes pueden ver cómo es que ellos en el diseño realizaban estos acueductos. Lógicamente llevaba una obra de ingeniería, el conocimiento para poder realizar estas bellísimas obras. Hasta la fecha se dice de que pertenecía en esa época, en los 1700, al curato de Guazacapán. Estas son las pilas que también tenían material del cual se construyeron. Ustedes pueden observar de que hay piedra de río, hay ladrillo y también algún material de cal, y que algunas personas dicen de que se utilizaba la leche, se utilizaba huevo y el elemento principal para que se pudiera pegar y pues tener estas bellísimas pilas, que hasta la fecha también la cultura Xinca se le tiene mucho respeto. Sí, el propósito principal en este momento es poder tener en primer lugar pues una manera de subsistir para la familia, y pues en segundo lugar vamos a tener pues esto es algo que culturalmente, históricamente importante para esta finca, para esta región, para este pueblo, para la cultura Xinca. Y nosotros ya de hecho hicimos una borda para que no se viniera durante el invierno todas las correntadas que pues obviamente van a socavar y van a llenar estas pilas. En algún momento pensamos hacer unos enramados, unos ranchos para protegerlas, porque lo que ven ustedes acá hay por como 2 metros que ya están enterrados, y pues es una lástima. Y vamos a contactar también a las autoridades correspondientes, pero eso es más adelante, para poder ver si recibimos algún tipo de ayuda, ya sea local, nacional o a nivel extranjero, que hay muchas universidades que se dedican específicamente con programas para poder salvaguardar monumentos que son realmente importantes. Luis Valenzuela Centeno, quien pertenece a la 4ª generación de la familia, y asegura que don Rodolfo Centeno supo conservar el legado de su bisabuelo. Sin embargo, su debilidad fueron las mujeres y la creencia en brujos, con quienes consultaba por cuestiones de salud y dinero. En el año de 2005 nosotros venimos a esta finca a tratar de hacer un proyecto que iría a cambiar lo que era la tradición del el cultivo de maíz y el cuidado del ganado, y pues quisimos hacer lo que ahora ustedes podrán observar, el mango. Pero uno de los puntos importantes que nosotros estábamos tratando de realizar era limpiar, hacer caminos, o establecer unas veredas. Y nos encontramos con este árbol. Y pues para mí era importante deshacernos de este árbol. Y traje una motosierra. La persona encargada de la motosierra vino y se puso a prepararse. Arrancó la motosierra, la tenía lista y empezó a cortar el árbol. Justo cuando empezó a cortar el árbol, la motosierra se fue. Empezó a fallar. La apagó, la volvió a revisar, se aseguró de que estuviera bien, empezó a arrancar de nuevo, y básicamente justo cuando empezó a querer cortar el árbol, empezó a fallar la máquina.
la motosierra se apagó y tratamos una y otra vez repetitivamente de cortar el árbol y no podíamos. Fuimos a Tacisco, llegamos a Tacisco con uno de los mejores mecánicos de máquinas que en esa época se conocían. Las motosierras las tenía muy bien establecidas él. Y resulta de que él tenía un tronco, la arrancó, cortó muchas partes de un tronco y no tuvo ningún problema. Dijo, esta máquina está bien, váyanse, van a empezar a ustedes a trabajar y no hay problema. Regresamos acá, empezamos a querer cortar el árbol y se empezó a apagar la máquina. Lo que hicimos mejor fue dejar el árbol porque no tenía ningún sentido continuar con esto. Y pues, si se dan cuenta, a un lado, a este extremo, tuvimos que hacer la vereda en lugar de realizarla de este otro lado. Entonces, me preguntaba yo qué pasó aquí, qué sucedió. Yo ya había escuchado algunas historias, tal vez un poco fuera de lo común, fuera de lo que normalmente uno está acostumbrado a escuchar, que no son reales. A veces la gente dice, eso no lo puedo creer. Hasta como 3 o 4 meses, un señor, cuando yo estaba frente a mi casa, llegó y me dice, yo fui corralero de su abuelo. Y disculpe que le diga esto, pero hay una historia en esa finca. Hay un encanto en esa finca. Y le pregunto, ¿cómo así un encanto? Fíjese que ahí en esa finca hay un palo. Y empezó a detallarme todos y cada uno de los lugares que está a la par del río. Hay un árbol de tamarindo. Tiene el señor empezó a detallarme y yo ya sabía de lo que me estaba hablando. Se me empezó a enchinar la piel cuando me empezó a contar de que su abuelo le encantaba salir con las mujeres. Y desafortunadamente una de las mujeres con la que empezó a salir era bruja. Y todo marchaba bien hasta que encontró la siguiente persona. Y la bruja se enteró de que él estaba saliendo con otra mujer. Y la mujer, la bruja, en ese momento se molestó, se fastidió y juró que iba a vengarse. Y lo hizo. A través de, porque en Guazacapán había muchos brujos, a través de los comentarios, especialmente en un pueblo es bien difícil mantener un secreto. Alguien le dijo a alguien y la otra persona, al final de todo, llegó a los oídos de mi abuelo. Mi abuelo llegaba a visitar a muchos brujos, ese era su, independientemente de su convicción religiosa, él también visitaba brujos y resulta de que los brujos le dijeron de que esta bruja le había hecho un encanto y que tenía un entierro en su terreno. Él mandó a los brujos a que fueran a traerla y la fueron a traer a su lugar de donde ella estaba. La trajeron a este lugar y que confesara dónde había puesto el entierro. Y ella les dijo que era una maldición para toda la familia y todos los que venían después. Le dijeron de que si les decía dónde estaba, le iban a perdonar la vida. Al contrario, se rió, empezó a carcajearse y dijo de que jamás les iba a contar dónde estaba el entierro. Y la colgaron aquí. Y sin ningún remordimiento, la bruja, mientras moría, seguía riéndose, carcajeándose, porque nunca iban a encontrar ese entierro y la maldición iba a continuar. Lo que ustedes ven en este momento no es el palo que originalmente estaba acá, sino que son sus retoños. En uno de los inviernos tantos que recibimos con la época lluviosa, en septiembre de uno de estos años, hubo un chubasco y había mucha lluvia y había un temporal. Todo se combinó perfectamente para que en esa ocasión el árbol fuera derribado. Y pues no sé si ahí terminó la maldición, pero o no sé si va a continuar con estos arbolitos con que están ahora naciendo, con estos retoños, pero espero que no. Y este lugar de alguna manera tiene un encanto muy especial acá
si ustedes al cabo de estar un tiempo acá y si logran conservar silencio, podrán escuchar algunas cosas que son interesantes, a veces unos gemidos, a veces se pueden escuchar también silbidos. De hecho, mi mamá acá en este lugar, en una ocasión empezó, porque ellos vivieron muy humildemente en este lugar y tenían un rancho de bajareque y de caña. Y en este lugar, cada vez en la tarde que mi papá terminaba su jornada de trabajo, se iba a Tacisco por extravío. Y allí, cuando él llegaba a Tacisco, se quedaba mi mamá sola en este rancho. Cuando empezaba a oscurecer, mi mamá escuchaba que le silbaban. Y le decía a mi papá, fíjate que me vino a silbar el duende. Y mi papá decía, no, son puros cuentos, vos no querés que yo vaya a tomar al pueblo. Y así, todos los días la misma historia. Fíjate que el duende vino y me empezó a silbar. Y una noche, mi papá, a mitad del camino, que él se iba por extravío al pueblo de Tacisco en las tardes, como a esta hora, como a las 4 o 5 de la tarde. Y regresó, decidió dar la vuelta y regresó. Y pues lo normal, se fue a acostar, como antes no había luz, con un candil de esos de querosina, ellos era lo único que tenían como luz. Apagaron la luz cuando oscureció y empezó a silbar algo afuera en la esquina. Salió mi papá con su pistola 38 armado de valor y de mucho coraje, con el machete en cruz, que dicen que es algo que supuestamente es contra. Y fue a la esquina. Justo cuando iba llegando a la esquina, le empezó a silbar del otro lado. Fue a la otra esquina y empezó a disparar. Cuando terminó de disparar al otro lado, con esa misma se regresó, apagaron las luces y se quedaron ahí calladitos. Y pues eso fue algo que le sucedió, y no solamente eso, sino que también en una ocasión también estaban discutiendo tópicos normales que siempre suceden entre parejas. Y empezaron a discutir antes de acostarse y empezó a anochecer, y entonces mi papá se quedó de un lado, mi mamá con mi hermana, que en esa vez solo tenían una hermana, tenía yo una hermana nada más. Y entonces resulta de que como a las 11 de la noche empezó mi papá a gritarle, Adelaida, encendé la luz, Adelaida, encendé la luz. Que coma huevo, que se lo lleve el río, que mire cómo sale. Adelaida, Adelaida. Y le gritaba. De pronto, Adelaida, Adelaida. Empezó a gritarle. Y ella encendió el candil. El catre donde estaba mi papá estaba a la mitad del cuarto. Lo habían arrastrado y lo tenían amarrado. Y pues a él nunca le gustó que contaran esa historia. Espero que no le vaya a fastidiar ahora que está en la tumba, pues es algo que sucedió en esta finca. Por su parte, don Rodrigo Pérez Hernández, trabajador de la finca, narra el día que se encontró con una hermosa doncella a la orilla del río, quien con pena al escucharla en las aguas pensó que su patrona era quien andaba así, sin saber que era la ciguanaba. Un día venimos a trabajar aquí pues temprano y ya después me fui por allá. Vi yo la mujer ahí, pero pensé que era la que cortaba el mango, la que estaba bañando. Entonces, ¿para qué iba a llegar donde ella? Y total, eso fue lo que yo les vine contando a ellos, que había visto a esa mujer, ¿verdad? Y que si no era la manguera, porque ese día no creo que no vinieron. Entonces, no era cosa buena, vas a ver. Pero yo eso es lo que les puedo decir.
Un día me fui allá al inodoro y de ahí iba a juntar el juego. Y dije, yo voy a ir a llevar una caja que está ahí para encender más rápido. Y la levanté y que hacía una culebra que estaba enrollada ahí, puchi. Y solo la abrí tantito y que si era la culebra. Entonces vino y fui a buscar una vara para apoyarla. Y fue saliendo, se desenvolvió y salió. Y ahí le fui a dar con un palo. Pues la maté bien, que hasta la cabeza le destripé. Y entonces vengo yo y la puse así, le junté un juego y de los papeles ahí, mire usted, lo hice así. Y ya machucada de la cabeza, ¿cómo iba a creer yo que se fuera? Ahí la dejé y me fui a juntar el juego. Y cuando me fijé que estaba la princesa ahí viendo así, mire, como que algo miraba. Pero adentro de la casa, ahí donde están las puertas de los cuartos. Pues y así que lo junté el juego, me fui, que ahí estaba la culebra extendidota. Más zumbadora. Ah, no, Mazacuata. Mazacuata, mire, pucha, entonces, esta animal así de veras. Ah, pues sí, la agarré un palo y la agarré por mitad y la fui a dejar así, en un montón de basura. Bueno, ya a mediodía dije yo, ahorita voy a ir a ver si se murió. Ahí estaba, muerta. Pero mire usted, ya no le pegué, eso sí, pero cómo se vino es que allí. Pucha, dije, esta animal no es buena. Yo me puse a pensar esas cosas, porque hay cosas malas. Esta finca fue testigo del nacimiento de una de las mujeres emblemáticas no solo de Guazacapán, sino de Guatemala, ya que aquí creció la señora Adelaida Centeno Villegas de Valenzuela, quien heredó parte de la finca y que al casarse con el señor Antonio Valenzuela supo conservar el legado de sus ancestros. Doña Adelaida Centeno Villegas de Valenzuela nació un 5 de agosto de 1937 en el lugar formado por don Rodolfo Centeno y María Antonia Villegas Velázquez. La señora Centeno siempre fue una mujer luchadora. Al heredar Finca San Jacinto Las Pilas, al lado de su esposo Antonio, a puro machete chapeó estos terrenos que le habían sido heredados. Compró 2 gallinas con una señora llamada Lena de la aldea Platanares. Al incrementar su gallinero, ahorró dinero y juntó para comprar una marranita, que posteriormente le dio 2 partos de marranitos. Estos 2 animalitos sirvieron para comprar una novilla que le vendían a Antonio y que venía cargada. Al transcurrir el tiempo se trasladaron al pueblo para darle educación a sus hijos y se ubicaron por varios años en la casa del finado Leandro Contreras. Su amor y ayuda incondicional por el prójimo hizo que se identificara con la gente más humilde del pueblo, ya que ayudaba a quien se acercaba a ella sin recibir nada a cambio. Por ello, llegó a apadrinar una gran cantidad de niños guasacapanecos, que hoy seguramente son adultos y profesionales. Fue madrina también de varios equipos de fútbol que le buscaban para poder obtener equipo deportivo. Un claro ejemplo hoy es la Escuela de la Poza de Agua, en donde con ayuda de muchos y de desarrollo de la comunidad se logró el progreso de la misma. Con el paso del tiempo, le propusieron postularla como candidata para la alcaldía de Guazacapán por uno de los partidos tradicionales, que desafortunadamente, justo antes de que se cerraran las inscripciones en el registro electoral, eligieron a otro candidato. Esto no fue motivo para desmotivarla y decidió formar el Comité Cívico Independiente La Escobita, que con el voto de la población la llevó a ganar la alcaldía para el periodo de 1986 a 1988. Hecho que hizo historia en el país, ya que se convirtió en ser la primera alcaldesa electa de la República de Guatemala junto a la de Zapotitlán. En esa época, ya que no existía ministerio público ni juzgado en la población, le tocó que ser, además de alcalde, entre otros cargos, juez de paz, de tránsito, penal y otros. Posteriormente, después de terminar su periodo con la ayuda de Daniel Menar, que era descendiente de franceses que se establecieron en Guazacapán por algunos años, se logró la compra de un terreno y la construcción de las nuevas instalaciones de la Escuela 25 de Junio. En las horas tempranas de un martes 2 de julio del 2002, fallecía, luego de librar su última batalla que perdía contra el cáncer.
Adelaida Centeno Villegas fue una mujer altruista, una mujer que siempre se empecinó en ser justa, en hacer lo que era lo correcto. Muchas veces sus maneras de expresar, muchas veces sus maneras de decir las cosas no eran las ideales o las más políticas, si usted lo quisiera decir, pero mujer que tuvo, gracias a Dios, la dicha de ser la primer alcalde, junto con otra alcalde de Zapotitlán, las dos primeras mujeres en el país de poder ser alcaldes. Y pues es un honor, es un gusto poder decirles a ustedes de que su historia fue un tanto triste porque ella pues sufrió mucho en su niñez, y luego de esto pues cuando se casó con mi padre le entregaron esta tierra, este lugar, y pues fue muy difícil empezar de cero, pero salió adelante con una gallina, después otra gallina, después los marranitos, y de ahí compraron una vaquita, y así se fueron poco a poco haciéndose de un poquito de manera de vivir, y los dos trabajaron duro, pero no solo para ellos, sino que también para beneficiar a otros. Y esa era la vida de Adelaida Centeno Villegas. De esta forma, las cámaras de Canal 3 Multivisión lo han trasladado en un recorrido por San Jacinto Las Pilas, a través de nuestras raíces.